Dios les bendiga a todos. Vamos a leer en Efesios capítulo 2, versículos 8, 9 y 10. Dice así la poderosa palabra del Señor. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El punto a tratar en este video es la salvación solamente por la fe. La pregunta sería, si estamos bajo la gracia, ¿qué importancia tiene la ley o los 10 mandamientos? Esa sería la pregunta. Si estamos en la gracia, ¿qué importancia tiene los mandamientos o la ley? Porque se entiende que estar bajo la gracia es que estamos salvados, estamos perdonados, pero ¿hasta qué punto? En gran parte de la iglesia se cree que la salvación se puede perder. Eso es algo, mediante el estudio de la palabra es imposible. La salvación no se puede perder. Según Juan 1:12 dice que más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. La pregunta es, ¿se puede dejar de ser hijo? Cualquier persona diría que no. Hasta el día que muramos vamos a tener los mismos padres, hablando en términos naturales. Y en lo espiritual es mucho más fuerte la familiaridad, podríamos decir, de nosotros como hijos de Dios y Dios como Padre nuestro. Por eso el Señor dijo y enseñó la oración del Padre nuestro que estás en los cielos. O sea, la paternidad de Dios, cuando nosotros creemos, realmente es indisoluble. Es una paternidad que no puede ser disuelta. Entonces, por gracia soy salvo por medio de la fe. La salvación tiene un medio y esa es la fe. Tiene una causa que es la gracia. Y tiene un don que es la salvación. No por obras para que nadie se gloríe. Lo vamos a ir explicando. Entonces, la pregunta es que se hace todo cristiano es si yo puedo perder la salvación. La salvación no se pierde, como dijimos, nadie puede dejar de ser hijo de sus propios padres. En lo natural y mucho más, en lo espiritual es mucho más fuerte, porque el Señor dijo, ¿quién de vosotros que si un hijo le pide un pescado le dará una serpiente, o si le pide un pan le dará una piedra? Y le dice, ¿cuánto más vuestro Padre os dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Dando alusión de que es más fuerte la relación que nosotros tenemos con Dios como nuestro Padre que con los mismos padres terrenales que podemos tener temporalmente en esta tierra. Así que vamos a ir a Mateo, capítulo 5, versículo 17, dice, y acá vamos a ver la raíz de todo de la pregunta, que si estamos en la gracia, ¿qué importancia tienen los mandamientos? Si ya estamos salvados y ya estamos en la gracia. Entonces dice el Señor Jesús, dice, no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Entonces, el Señor Jesús vino a cumplir. Esa declaración no la puede hacer ningún hombre. Solo Jesucristo puede hacer esa declaración. Este versículo no lo puede decir ningún hombre. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. ¿Por qué? Porque ningún hombre puede cumplir toda la ley. La palabra abrogar significa derribar, soltar, desintegrar, demoler, deshacer, destruir, desvanecer. O sea que el Señor no vino a destruir la ley, no vino a desintegrar la ley, Él vino a cumplir la ley. La palabra cumplir del griego plero significa hacer repleto, rellenar, completar, satisfacer, terminar algo. O sea que Él es el segundo Adán, Jesucristo, y viene a terminar y a cumplir y a completar y a satisfacer al Padre lo que Adán no pudo hacer. Entonces Jesús vino a cumplir toda la ley, algo que el hombre no pudo hacer, no lo pudo hacer Adán con
con todos digamos, las ventajas, si se puede decir de alguna manera, que él tenía. O sea, él tenía antes de la caída tenía eh, era todo puro, digamos, vivían en inocencia. Así que Adán no pudo, mediante Eva, Eva comió del fruto prohibido, como se dice, le dio a Adán y Adán comió y así toda la humanidad fue contaminada con el pecado. Entonces, la palabra que llama a cumplir significa hacer completo, rellenar, satisfacer, terminar, completar. Entonces, Jesús vino a cumplir con toda la ley. Entonces, gracias a Él podemos tener salvación mediante la fe. Por eso es mediante la fe. Nosotros recibimos salvación porque creímos en aquel que cumplió toda la ley. Nosotros no fuimos llamados a cumplir la ley, sino a creer en aquel que cumplió la ley. Cumplimos la ley por amor a Dios, pero si nosotros quisiéramos salvarnos mediante cumplir la ley, estaríamos bajo la maldición de Dios, porque hay alguien que sí cumplió la ley. Porque si nosotros quisiéramos cumplir la ley para salvarnos, nos pasaría lo mismo que a Satanás. No seríamos aceptados por Dios, porque Satanás lo que quiso hacer es ser otro Cristo. Quiso sentarse en el trono de Dios. Y ese es el problema que tuvo este arcángel, o este querubín, mejor dicho, y que tiene el hombre, querer ser como Cristo, querer salvarse mediante las obras. Podemos ver en Isaías, si lo encontramos, Isaías capítulo 14, versículo 12, a ver si lo encontramos. Dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Dice, subiré sobre las alturas de las nubes, subiré y seré semejante al Altísimo. Y ese es el pecado de Satanás, del diablo. Querer ser semejante al Altísimo, no tener pecado, y ese es el problema del hombre con respecto a la salvación. El problema que tiene la secta, el problema que tienen los católicos, que no pueden ser salvos por medio de las obras. Ellos dicen que creen en Jesucristo, pero que le tienen que agregar obras a esa salvación. Eso es imposible, porque el hombre no puede ser salvo por medio de obras, sino que es salvo por medio de la fe. Por eso la palabra del Señor dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Hay un medio para ser salvo y esa es la fe. El punto es que quien quiera salvarse por medio de las obras está bajo la maldición de Dios. Podemos ver en Gálatas capítulo 3, versículo 10, dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Los católicos dicen que no son las obras de la ley, sino que son obras de amor, inspiradas por Dios. Pero ¿qué obras hay más mayores que las obras de la ley? El mismo Señor dijo que el que cumple esos dos mandamientos que Él dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se resume la ley y los profetas. Entonces, la ley y el amor
son una misma cosa, en el sentido de que si yo amo a Dios con todo mi corazón y amo a mi prójimo como a mí mismo, estoy cumpliendo la ley. Entonces sí son las obras de la ley. Porque yo cuando no tengo ídolos, cuando no soy idólatra, cuando cumplo los mandamientos del Señor, estoy amando a Dios. Cuando soy fiel a mi cónyuge, no miento, no robo a mi prójimo, estoy amando a mi prójimo. Entonces quiere decir que porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Nadie que dependa de esas obras para salvarse están bajo la maldición del Señor. Porque el problema es querer salvarse mediante las obras, mediante la ley. Vamos a ir a Romanos capítulo 5. Romanos 5, 1. Dice, la palabra del Señor dice que justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Estamos siendo justificados por medio de la fe. No hay obras, no hay nada que nos pueda justificar, es solamente la fe en Jesucristo, en su sangre, en su sacrificio, en su obra redentora. Dice 5:24 de Juan que somos, a todo el que cree ha pasado de muerte a vida. Está claro en la palabra del Señor que es solamente por medio de la fe que somos salvos. No hay otro camino. Dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Acá, en estos versículos se resume claramente que la salvación es solamente por la fe. Por eso es solo fe. Solo la fe, no la acompaña a nadie, porque el mismo Señor Jesucristo dijo, el que oye mi palabra y crea el que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, más ha pasado de muerte a vida. Esto es la fe, no hay más nada, no demanda obra. Por eso el católico será condenado, porque presentará obras que no le sirven para nada, porque la única obra que cuenta es la obra de Jesucristo. El católico se presenta con las manos vacías. Ese es el problema que tiene. Y el cristiano, el que ha creído, se presenta con el cordero, con la sangre del cordero, se presenta con el sacrificio. El que se presenta con las manos vacías es el católico. Así que podemos ver otro versículo, Juan 1:12, que dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. En Hebreos 11:6 dice la palabra del Señor que sin fe es imposible agradar a Dios. Así dice la gloriosa palabra del Señor, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, la palabra gloriosa del Señor dice que no hay salvación sin fe. No es que las obras producen fe, sino que la fe produce obras. Pero el punto es que ¿qué pasa si el cristiano quebranta la ley? Ese es el punto, ¿no? ¿Qué pasa si el cristiano? Pues todos soy hijo de Dios por la fe en Cristo Jesús. Dice el versículo 25, dice, pero venida la fe ya no estamos bajo ayo. O sea, ya no estamos bajo la ley, ya no estamos bajo, digamos, el mandato de la ley para ser salvo. Ese es el punto, para ser salvo. Dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¿Qué quiere decir todo esto? Que ahora nosotros estamos en Cristo Jesús. Es como lo que hablamos del arca. No entro al arca y el arca es Cristo. Nosotros al ser bautizados quiere decir ser sumergidos. Por eso dice, porque todos habéis sido bautizados en Cristo, o sea, sumergidos en Cristo, metidos en Cristo. Así como Noé se metió dentro del arca, así nosotros fuimos metidos dentro de Cristo el día que creímos. Y al estar en Cristo somos librados de, en su tiempo, para ser un tipo de lo que es Cristo el arca,
Noé venimos a ser nosotros y el diluvio es el juicio de Dios. Entonces, nosotros al estar en Cristo fuimos librados del juicio de Dios. Dice, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Cómo somos hijos de Dios? Por medio de la fe en Cristo Jesús. Acá no dice que somos salvos por medio de alguna denominación, por ser católico, por tener rito, por ser mormón, por ser testigo de Jehová. No, acá dice, pues todos son hijos de Dios por la fe ¿en quién? En Cristo Jesús. Y si hacemos alusión al catolicismo, el catolicismo enseña que son salvos por la fe en la iglesia. Ese es el problema que tiene el católico, que está desenfocado, no cree en Jesucristo y por eso es la condenación del hombre. No es porque es borracho, porque es ladrón, porque es mentiroso. El ser humano será condenado por no creer en Jesucristo, porque en Jesucristo hay salvación. O sea, Noé fue salvado del diluvio, fue salvado del juicio de Dios por creer, por entrar en el arca, no porque tenía grandes virtudes, porque después que terminó el diluvio, las aguas bajaron y la tierra se secó. Dice que Noé construyó una vid, hizo vino y se emborrachó. Igualmente ya estaba salvado Noé. O sea que es una figura de que la persona salvada ya está salvada. No quiere decir que el cristiano se emborrache o peque deliberadamente para desafiar a Dios, porque de Dios nadie se burla. Ese es el punto y la controversia y las dudas que hay en muchos cristianos. El hecho de decir qué pasa después que yo acepto a Cristo, Dios me da un nuevo nacimiento, soy nueva criatura, soy hijo de Dios. ¿Qué pasa si después peco, pierdo la salvación? La salvación no se pierde, pero hay un juicio retributivo. Es la misma relación entre un padre y un hijo, es exactamente la misma, pero en un sentido espiritual y algo indisoluble. Si la relación de padre e hijo en lo natural es indisoluble, si se puede decir de alguna manera, la muerte solamente puede, pero aunque nuestros padres mueran o los hijos lleguen a morir, nunca dejan de ser padre e hijo, y con Dios es igual. O sea, el cristiano llega a un punto que peca, por supuesto. Si no pecamos es por amor a Dios, pero el cristiano está sujeto a la misma carne que un mundano. Estamos renacidos interiormente en nuestro espíritu, somos nueva criatura en nuestro espíritu, pero la carne sigue siendo la misma. Entonces, no es de sorprender que un cristiano peque. No debe pecar, pero peca. Entonces, estamos hablando de un verdadero cristiano. Estamos hablando de religiosos, idólatras, etc. Ellos no tienen salvación a menos que acepten a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Nosotros, si no pecamos, es por amor a Dios. No es porque seamos unos superhombres, unas supermujeres, una especie de hombres nucleares o mujeres biónicas, no. Nosotros no pecamos por amor a Dios, porque ya el Espíritu Santo está en nosotros. Tenemos el poder de Dios, tenemos la unción del Santo, pero la carne sigue siendo la misma. Si un cristiano se deja estar o se abandona, va a caer en los mismos pecados que cualquier mundano. Ese es el punto, que la carne sigue siendo la misma. Por eso el mismísimo apóstol Pablo dijo que el pecado que mora en mí, y esto es mi carne. O sea que él se daba cuenta que él exteriormente seguía siendo el mismo. El punto es que interiormente había sido cambiado, y gracias a ese cambio interno, a ese nuevo nacimiento que Dios le había dado, él se iba santificando exteriormente también, como se puede decir, haciendo morir las obras de la carne, como dice en Colosenses 3, hacer morir pues los deseos terrenales, los deseos de la carne, que quiere decir amortiguar. En la palabra original allí en Colosenses 3 significa que hagamos morir lo terrenal. Vamos a Colosenses 3, dice la palabra: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra,
porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y acá el versículo 4 dice: cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria. Y acá está el versículo, dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ella. Entonces sigue nombrando algunos pecados más. Dice: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Cuando el apóstol dice: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, está queriendo decir que todavía están en el cristiano todos esos pecados. Por eso el apóstol Pablo decía: despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, ¿no? Y vestidos del nuevo, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, tenemos que despojarnos del viejo hombre, porque el viejo hombre siempre va a querer resucitar en nosotros, y más en el cristiano quiere resucitar el viejo hombre, porque el que no tiene a Cristo vive en el viejo hombre. Pero el cristiano se tiene que despojar, es como sacarse una ropa, porque ese viejo hombre lo va a llevar a la ruina al cristiano. Lo que hay que entender es que el día que nosotros creímos, ese día fuimos salvados una vez y para siempre. Es como habló el Señor del nuevo nacimiento. Le dijo a Nicodemo: te es necesario nacer de nuevo. O sea, por medio de la fe. Nacemos de nuevo por medio de la fe. Nosotros escuchamos el Evangelio y nacemos de nuevo. Creemos y nacemos de nuevo. Dios nos da el nacimiento, mejor dicho. Dios nos da el nuevo nacimiento. Es un nacimiento que viene de arriba, de lo alto. Es el nuevo nacimiento. Entonces podemos tener una nueva vida en Cristo Jesús. Pero a los pasos nos damos cuenta que el viejo hombre, o quizá unos meses o algunos años, nos damos cuenta que el viejo hombre está vivito y coleando, como se puede decir. Por eso el apóstol dijo: despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y vestidos del nuevo, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, es una tarea nuestra la santificación. O sea, nosotros fuimos santificados porque hay, como dice en Romanos 5:1, que fuimos justificados por la fe. La justificación es una sola vez. Se bajó el martillo una sola vez. Es como estamos hablando del nuevo nacimiento. ¿Cuántas veces nace una persona? La persona nace una sola vez. No tiene dos nacimientos, tres nacimientos. Nacemos una sola vez. Entonces, cuando nosotros creímos, nacimos para Dios. Ahora decimos: somos miembros de justicia. Usamos nuestros miembros para la justicia, para agradar a Dios. Por eso no se pierde la salvación, porque un hombre, Jesús le dijo, el mismo Nicodemo, le dijo a Jesús: ¿cómo puede ser esto de que un hombre pueda volver al vientre de la madre? Es imposible. El hombre no puede volver al vientre de la madre, así como el cristiano no puede volver a la oscuridad y a la condenación eterna. No puede. Una vez que ha creído, Dios le dio el nuevo nacimiento y nunca más puede volver a la condenación. Es imposible eso. Ahora es miembro del cuerpo de Cristo. Por eso, si hablamos de los 10 mandamientos, si hablamos de las obras de la ley, que los católicos la quieren disfrazar con las obras de amor, pero no son otra cosa que las obras de la ley, porque Jesús mismo dijo: amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. En esto se cumple la ley y los profetas. Estaba diciendo lo mismo el Señor. Entonces, esas son las obras de la ley. Esas obras de la ley, si no las cumplimos, podemos ser condenados. Nosotros no podemos cumplir toda la ley porque la carne es débil, como dice la palabra del Señor. Entonces, si nosotros cumplimos o tratamos de cumplir la ley, ¿cuál es cumplir la ley? Amar al Señor con todo el corazón, con toda la mente, con toda la fuerza y con toda el alma, y amar al prójimo como nosotros mismos. Eso es cumplir la ley, pero vemos que cumplir la ley abarca los 10 mandamientos. No, lo que dijo Jesús es lo mismo que los 10 mandamientos. El punto es que cuando Jesús habla de que Él vino a cumplir la ley, y Él vino no solamente a cumplir la ley, sino a profundizarla.
y a mostrarle que el hombre no puede cumplir la ley. Como le dijo al joven rico, una cosa te falta. El joven rico, el Señor le preguntó si cumplía los mandamientos. El joven rico le dijo que sí, que cumplía todos los mandamientos. El Señor le dijo, pero una cosa te falta. Entonces el joven rico entendió que no podía cumplir toda la ley, porque Jesús vino a profundizar la ley. Porque no solamente adulteraba aquel que adulteraba físicamente, sino que aquel que codiciaba con los ojos a una mujer. El Señor vino a profundizar. Y no era un asesino el que mataba directamente a una persona, sino que aquel que se enojaba con su hermano era un asesino. O sea que si el hombre se ponía a pensar y a meditar en las palabras de Jesús, se daba cuenta que no podía ser salvo mediante las obras. Es imposible. Lo que pretende hacer el católico y la defensa que ellos hacen de decir que eso es fe más obras es totalmente ridículo a la luz de las Escrituras, porque nadie se puede salvar mediante las obras. Si el católico quiere salvarse, tiene que cumplir el sermón del monte. Entonces los católicos andarían sin mano y sin ojo, porque el Señor dijo, cualquiera que haga algo indebido con su mano, se la tiene que cortar. Y si mira algo indebido o mira a una mujer para codiciarla, se tiene que sacar un ojo. Entonces, no solamente el catolicismo, sino en la iglesia del Señor. Entonces, lo que habló el Señor era ley. ¿Por qué? Porque el Señor vivió bajo la ley. Por eso dice en 4:4 de Gálatas que Él fue nacido de mujer bajo la ley. O sea, el punto y lo que no se entiende es que Jesús vivió bajo la ley y cumplió la ley a la perfección. Por eso podemos ser salvos, porque nosotros no podíamos cumplir toda la ley. Solo Jesucristo podía cumplir toda la ley. Y gracias a Jesucristo podemos ser salvos. Entonces, ese es el punto. Vamos a leer Romanos 3:25. Romanos 3:25. Dice la palabra del Señor, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. O sea, la fe que nosotros tenemos es en Jesucristo. Por medio de su sangre podemos ser salvos. Dice en el 24 o el 23, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. Por eso no hay que pagar nada, no hay que hacer obra, no hay que hacer nada, solamente hay que creer en Jesucristo. Pero una vez que la persona cree, dice, le enseña a la iglesia a mantener esa salvación, lo cual es totalmente falsa. Es como si un niño tratara cada día de mantener su padre, digamos, su relación con su padre, y estaría luchando por ser hijo todos los días. Una vez que nosotros somos hijos para siempre. No podemos dejar nunca de ser hijos. Así que esa es la buena noticia de que Dios ha perdonado todos nuestros pecados, absolutamente todos. No hay un pecado que no haya sido perdonado en la cruz, en su muerte, en su resurrección y en su ascensión a los cielos, toda la obra redentora en la cual Cristo ha perdonado todas nuestras faltas. Por eso el punto es que no estamos bajo la ley, quiere decir que no estamos bajo la ley para condenación. Y esto hacemos lo subrayamos para ir terminando este breve mensaje, que la ley ya no nos puede condenar. Todos los pecados que nosotros cometemos como hijos de Dios no se nos computan para condenación. Atención, esto es importante. O sea, nosotros no somos salvos por medio de las obras, sino que somos salvos por medio de la fe. Cuando nosotros creímos, todos nuestros pecados nos han sido perdonados, desde el día que nacemos hasta el día que morimos. Toda la deuda fue pagada. O sea que cuando yo creo en Jesucristo,
se me perdonan todos los pecados pasados, todos los pecados presentes y todos los pecados futuros. Porque si Cristo me hubiera perdonado mis pecados hasta el día que yo creí, estaría condenado, porque el cristiano sigue pecando. Ya no peca como antes, le dio la espalda al pecado, pero sigue pecando. Tiene malos pensamientos, tiene una mala mirada, tiene un enojo, etcétera, pecados. Y hasta pecados terribles también. Lo podemos ver en la Biblia. Abraham pecó, Abraham mintió, David mató, David adulteró, Salomón tenía 1000 mujeres, Sansón murió enamorado de Dalila. O sea, cuando nosotros estamos hablando de pecados terribles y que la Biblia nos muestra, aún los cristianos y el más santo de los cristianos puede tener pecados terribles. El punto es que cuando nosotros creímos, se nos perdonaron todos los pecados, porque Dios sabía que íbamos a seguir pecando, no en la medida, porque en esa época, estamos hablando de Abraham, David, no había nuevo nacimiento, el Espíritu Santo no estaba en ellos. Ellos cumplían la ley y aún todo lo bueno que hacían, lo hacían a modo de que tenían conciencia. Lo hacían por amor a Dios, porque creían en Dios, pero no tenían el Espíritu Santo, no tenían la ventaja que nosotros tenemos. Y aún una persona con el Espíritu Santo puede cometer cosas graves también. Lo que queremos decir es que nosotros cuando fuimos perdonados una vez y para siempre todos los pecados. Es que salvando las distancias es como un hijo o un ser muy, muy, muy querido, que usted sabe que haga lo que le haga a su hijo o ese ser amado, usted le va a perdonar y lo tiene perdonado de antemano. Usted dice, aunque me traicione, aunque hable mal de mí, yo ya lo perdoné desde antes. Estamos hablando en términos humanos. Usted imagínese lo que es Dios. Dios sabe que un día lo vamos a traicionar, que un día vamos a pensar mal, que un día vamos a tener malos días y vamos a decir Dios no me ama, Dios me abandonó, ya no quiero ser más cristiano, etcétera, etcétera, etcétera. Dios lo sabe todo eso. Por eso Él perdonó todos nuestros pecados, todos, desde el día que nacemos hasta el día que morimos. Es la situación esta que le digo que puede ser con un hijo. O sea, yo lo siento como un padre con un hijo, que me haga lo que me haga mi hijo, yo siempre lo voy a amar. ¿Cuánto más Dios? Hagamos lo que hagamos. Si Dios perdonó a pecadores terribles, como fue Dios, cuando lo tuvo que reprender a David lo hizo, pero Dios no lo vivía recriminando a David. David era hijo de Dios. David comió los panes de la proposición y Dios no se enojó, y esos panes eran solamente para los sacerdotes, y lo comieron él con sus soldados, y Dios no se enojó. ¿Por qué? Porque es así la relación entre Dios y sus hijos. No es que Dios hace la vista gorda ante el pecado. Dios pone sus límites, porque cuando tuvo que castigar a David por el pecado con Betsabé, lo castigó. O sea, el bebé murió, el hijo de Betsabé murió, el hijo que tuvieron en adulterio murió. O sea, cuando Dios tiene que poner las cosas en su lugar, las pone, pero no es que Dios hace la vista gorda, porque ese es el otro punto y la otra cara de la moneda con respecto a la salvación y la ley, la gracia y la ley. O sea, nosotros tenemos todos los pecados perdonados, pero si nosotros fallamos, pecamos, pagaremos las consecuencias de esos pecados. No quiere decir que un cristiano salga y mata a alguien y no va a recibir las consecuencias. Las va a recibir, por supuesto, porque hay leyes que dicen que aquel que mata a una persona va a la cárcel. Ese cristiano va a ir a la cárcel. Va a ir a la cárcel. Aunque sea cristiano. Va a pagar las consecuencias. Hablamos del tema de David. David pagó la consecuencia de su pecado. Se pagan las consecuencias del pecado. No por el hecho de que, o sea, el pecado de David con Betsabé, Dios ya se lo iba a perdonar en la cruz del Calvario a David. David, o sea, no recibió perdón hasta que Cristo derramó la sangre. En ese momento Jesús pagó por el pecado de David con Betsabé y pagó por todos los pecados de David en la cruz del Señor. Por eso la sangre de Cristo tiene el poder para perdonar el pecado de todos los hombres de todos los tiempos. Aquel que acepte a Cristo recibe el perdón de pecados. Pero la provisión es para todos los hombres, todos los que creen en Él. Entonces el punto es que si un cristiano peca,
paga las consecuencias de la ley, porque no solamente las de Dios, sino las de los hombres. Como dijimos, si un hombre mata, va a ir a la cárcel y va a sufrir las consecuencias, y Dios no va a intervenir para nada, a menos que Dios haga un milagro o Dios, o no sé, esas son cosas de Dios y las circunstancias en particular. Pero queremos decir que se sufren las consecuencias aunque no estamos bajo la ley. La ley en el sentido de que no estamos bajo la ley para condenación. ¿Por qué? Porque el Señor dijo, a los adúlteros los va a juzgar Dios. ¿Qué quiere decir? Que en este caso, volvemos al tema de David. ¿Quién lo juzgó a David? Lo juzgó Dios por su adulterio. Lo juzgó Dios a David. Entonces, Dios tiene un trato cara a cara con el cristiano que comete su pecado. Ya no va al lago de fuego, no va a la condenación, ya Cristo lo ha salvado en la cruz. En su muerte, en su resurrección, en su ascensión a los cielos, Cristo lo salvó. Vino el Espíritu Santo y esa persona está absolutamente salvada. No hay condenación, como dice en 8.1 de Romanos. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Vamos de 8.1. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y esto que dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, es algo que está agregado, porque en el texto original solamente dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces, porque si fuera así, se contradeciría a sí misma la palabra. En el texto original dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces, la persona que está en Cristo Jesús, o sea, la persona que ha creído, no tiene ninguna condenación. Haga lo que haga. Parece una locura, pero es así. Dios ya perdonó todos sus pecados. El punto es que ahora nosotros hemos sido regenerados, tenemos el nuevo nacimiento y no pecamos, porque ahora el Espíritu Santo está en nosotros. Pero no, si no pecamos es por amor a Dios. No es porque somos seres como ángeles. No somos ángeles, somos seres humanos de carne y hueso. Entonces tenemos las mismas tendencias pecaminosas que cualquier persona. El punto es que ya Dios nos ha salvado. Esa es la diferencia. Que ahora no se me computan los pecados para ser condenado al lago de fuego. Pero si el cristiano peca, recibirá la justa retribución, como dice en Hebreos, y con esto ya vamos terminando, en Hebreos 6:12, o 12:6, perdón, 12:6, dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Y dice, son 2 versículos más, dice, y si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardo y no hijos. Entonces, para el Hijo de Dios no hay ninguna condenación. O sea, la ley ya no nos puede condenar. ¿Por qué? Porque Cristo cumplió la ley por nosotros. Él lo hizo por nosotros. Esa es la diferencia. Estar en la gracia es estar totalmente perdonados. Pero, como dice acá la palabra, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo, porque un cristiano puede decir, bueno, ya Dios ha perdonado todos mis pecados, a pecar se ha dicho. Porque tenemos la misma carne. O sea, la carne tiene las mismas apetencias que cuando era mundano, porque es la misma carne. La carne no, como se dice un dicho en las iglesias, la carne no se convierte, la carne sigue siendo la misma carne. O sea, a una persona se puede ver cuando se junta la iglesia, así, a hacer sus salidas al campo, etc. Como los varones, en este caso aquí en Argentina nos gusta mucho jugar al fútbol, y como cuando rueda una pelota salimos todos los varones como a correr con esa alegría, con esa fantasía, si se puede decir, de que somos grandes estrellas del fútbol.
¿Por qué? Porque la carne sigue siendo la misma, tiene las mismas apetencias, los mismos gustos. El punto es que nosotros amamos a Dios y todo lo que hacemos, ahora amamos a Dios y queremos estar siempre con Dios y todas esas cosas las hemos dejado porque amamos a Dios. ¿Por qué? Porque no hay nada más lindo que es estar con Dios. A un cristiano le puede gustar el fútbol, pero ama a Dios. Quiere decir que nosotros externamente podemos tener problemas con el pecado. Entonces, por eso el apóstol Pablo decía allí en 3 de Colosense que hagamos morir lo terrenal. Cuando habla de la palabra morir, habla de amortiguar, porque la carne quiere pecar hasta el último segundo que está sobre esta tierra. Hasta que no se hace polvo, la carne quiere pecar y quiere pecar. Pero ¿qué pasa? El apóstol dijo, haced morir pues lo terrenal en vosotros, vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y esa es nuestra tarea, es la santificación. El punto de la santificación es que cuando nosotros creímos, fuimos santificados legalmente una vez y para siempre. Por eso dijo Juan, viene tras de mí uno que es más poderoso que yo, que no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Cuando Él viene el Espíritu Santo es como un fuego purificador que ha venido a nuestra vida. Y ya no podemos ser más contaminados, se puede decir, interiormente para condenación. O sea que, como dice en 8.1 de Romanos, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación. O sea que no hay ningún pecado que nos pueda mandar al lago de fuego, a la condenación. Ya estamos salvados. Ahora, el Señor nos disciplina. Como dijimos, esto lo del fútbol y estos momentos donde los cristianos se juntan y pueden jugar un partido de fútbol. Y es allí donde se nota, digamos, la espiritualidad de cada uno. Bueno, cada uno tiene su relación personal con Dios, pero lo que queremos decir es que es ahí donde nosotros tenemos que demostrar nuestro amor a Dios. Si vemos que nuestra carne ya está tomando control y dominio de la situación, debemos buscar al Señor y no dejarnos llevar por la carne. ¿Por qué? Porque en todo pecado hay una retribución, hay un castigo, hay una disciplina. Pero esto no quiere decir que vamos a ser condenados. Lo vamos a ser condenados por un pecado. Pero recibiremos la retribución y la vergüenza. Porque si un cristiano se porta mal, por ejemplo jugando al fútbol, lo que lleva es vergüenza. Vergüenza y disciplina de parte del Señor. Y una mala conciencia. Porque después tienen que orar a Dios, pedir a Dios que Dios le perdone, etc. Y pedir perdón si ha ofendido a alguien. Por eso queremos decir y aclarar que un cristiano cuando se entrega a Cristo es nueva criatura, es salvada, tiene salvación eterna, pero la carne sigue su actividad. Debido a esto, tiene que hacer morir las obras de la tierra, como dice el apóstol Pablo, que amortiguemos las obras de la tierra. O sea, no las vamos a poder eliminar, digamos, definitivamente a los deseos carnales, pero los podemos amortiguar, los podemos frenar, los podemos achacar, digamos, los podemos... por eso el apóstol decía, no reine el pecado pues en vuestro cuerpo mortal, porque donde reina el pecado es en la carne, en el cuerpo, ahí reina el pecado, y es ahí donde nosotros no debemos dejar reinar el pecado. No seremos condenados, la salvación no se pierde. Usted observe que en la Biblia misma cristianos han pecado terriblemente, y sin embargo son salvos. Moisés apareció hablando con Jesús y él desobedeció a Dios. Dios lo cortó. Dios le dijo que haga algo y Moisés hizo otra cosa y Dios lo cortó. Murió Moisés. Lo pagó con la vida, Moisés, la desobediencia a Dios. Sin embargo, era salvo. Elías también habló con Jesús y mató a 400 profetas de Baal, degüellándolos. Te imagínese esa escena, degollando a 40 hombres, un profeta. Y la palabra del Señor decía, no matarás. Es toda
todo el misterio de lo que encierra ser hijo de Dios, ser salvo, tener una relación personal con Dios, creer en Dios. Por eso ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Con esto no quiero decir que hay que adulterar, hay que matar, no, todo lo contrario. Nosotros fuimos regenerados y ahora somos nueva criatura, somos nueva criatura. Quiero decir que ningún pecado nos puede condenar delante del Señor, pero delante de los hombres sí. ¿Por qué? Porque Moisés mató y tuvo que huir, Elías mató y tuvo que huir, y así sucesivamente. David adulteró y pagó las consecuencias con la muerte de su hijo. Todo pecado tiene una consecuencia. Si nosotros no pecamos es por amor a Dios y por amor a nosotros mismos también y por amor al prójimo. Todo lo que hacemos lo hacemos por amor. Sea bien o sea mal, pero no es para salvación porque ya estamos salvados. Por eso dice allí, ya con esto terminamos, en Efesios 2:10, dice que porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Estas buenas obras que fueron preparadas por Dios no son para salvación, son para la gloria de Dios. Eso es lo que muchas veces no se entiende. Que nosotros hacemos obras, pero no es para salvarnos, es para darle la gloria a Dios. Si nosotros no hacemos buenas obras, no le damos la gloria a Dios. Todo lo que hacemos es por amor a Dios, por amor al prójimo. Por eso dijo el Señor que ahí se cumple toda la ley en esos 2 mandamientos. Pero no es para salvación ni para condenación. Si por un momento yo me enojara con Dios, eso no me condena. Es como un padre con un hijo. Un hijo se enoja con el papá, pero nunca deja de ser hijo. Nunca deja de ser hijo. ¿Cuántos cristianos se han enojado con Dios y después, bueno, se han arrepentido, pero nunca dejaron de ser hijos? Un cristiano peca hasta deliberadamente, porque pecamos deliberadamente. ¿Quién no peca deliberadamente? Sabe que he pecado y el cristiano lo hace igualmente. Entonces, después se da cuenta de su pecado, se arrepiente, pero nunca dejó de ser hijo. Es como un hijo que se porta mal. Se porta mal, el padre lo castiga o la madre, pero nunca dejó de ser hijo. Por eso es castigado, porque es hijo. Entonces, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. O sea, fuimos creados para buenas obras. Pero no es para salvarnos, porque la buena obra ya la hizo Cristo por nosotros. Él nos salvó. Todo lo que hacemos después de creer nosotros en Cristo es para la gloria de Dios o para la deshonra de Dios. No hay otra situación. O me porto bien o me porto mal, pero nunca dejo de ser hijo. Si yo me porto bien, le daré siempre la gloria al Señor y mi vida será una vida de bendición, pero si me porto mal, sufriré las consecuencias de esos pecados. Pero la salvación no la puedo perder porque Cristo ya pagó por todos mis pecados. Ya los pecados que yo voy a cometer dentro de una hora, dentro de un día, dentro de 10 días, dentro de 10 años, 20, 30, está todo perdonado, está todo pagado. Es como decir, tengo todo pagado. No hay no tengo miedo de ir al infierno o ir al lago de fuego, porque Cristo ya pagó por mí. Es como que usted tiene una deuda y viene alguien y le paga toda la deuda, usted ya perdió el temor, porque mientras debía, usted estaba pensando que iba a venir la policía a buscarlo por su deuda, que lo denunciaron, que debía, etc. Pero un día que la deuda fue pagada, usted tiene paz, usted tiene tranquilidad, puede salir a la calle con la cabeza en alto, porque ya su deuda fue pagada. Y esa es la situación del cristiano. Ya nuestra deuda fue pagada y no necesitamos pagar nada. Ya está todo pagado. Por eso vivimos felices, vivimos gozosos, porque ya fue todo pagado, no debemos nada, porque como dice la misma Biblia, el que nada debe, nada teme. Entonces ¿qué más felices podemos estar? Y lo que hacemos es por agradecimiento a Dios. Si nosotros hacemos algo indebido, estamos siendo desagradecidos con Dios y sufriremos las consecuencias. Si un hijo es bien atendido por su papá, lo tiene bien, y el hijo se porta mal, es un desagradecido. Y eso no le agrada al Señor. Por eso el Señor dice, si alguno retrocediere, no agradará a mi alma. No quiere decir que va a perder la salvación, quiere decir que no agrada el alma del Señor, pero no deja de ser hijo. Entonces,
esto es lo que es la gracia y la ley. O sea que también está la ley de Cristo, que dicen por ahí, la ley de Cristo. La ley de Cristo, si yo no cumplo la ley de Cristo, tampoco seré condenado, porque la ley de Cristo es para bendición. Todo lo que es la ley, por eso el apóstol Pablo dijo que la ley es buena, santa y justa. La ley es buena, los que somos malos somos nosotros. El punto es que cuando yo nazco de nuevo, cuando Dios me da el nuevo nacimiento, nunca más dejo de ser hijo de Dios y vivo una vida. Puedo vivir una vida en plenitud y puedo vivir una vida miserable también si yo soy desobediente y me rebelo con Dios. Un cristiano se puede rebelar con Dios y puede vivir una vida miserable hasta Dios mismo le puede quitar la vida, como le pasó a Ananías y Zafira, que mintieron al Espíritu Santo y pagaron con su propia vida. Pero no dejaron de ser salvos. Ellos sufrieron las consecuencias del juicio de Dios, pero no dejaron de ser salvos. Porque la salvación no se pierde bajo ningún punto de vista, porque lo que Dios decreta, digamos, lo que Dios justifica, Dios no puede desjustificar a una persona. Dios, una vez que nos justifica para siempre. Y Dios había justificado a Ananías y a Zafira, y por más que ellos mintieron, pagaron su pecado con la misma muerte. Por eso Dios dice, como dijimos allí en 12:6 de Hebreos al 8, que Dios disciplina al que toma por hijo. Entonces, no quiere decir, como le pasó a Sansón. Sansón murió suicidándose, murió matando, murió enamorado de Dalila, y sin embargo está en los héroes de la fe, en Hebreos 11. Si están en la galería de los héroes de la fe, quiere decir que es salvo. Entonces Sansón murió suicidándose, matando gente, matando filisteos y enamorado de una mujer que no era israelita, que no se enamoró y murió en esa condición. Y sin embargo salvo. Pero salvo, ¿por qué? Por la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. No quiere decir que el cristiano peque deliberadamente y haga desastre, no, quiere decir que nosotros somos salvos a pesar de nuestros pecados. Pueden ser grandes, pueden ser pequeños, pero toda la deuda fue pagada porque Dios sabe que vamos a pecar. Dios sabe. ¿Por qué no peco? Porque quiero agradar a Dios. Simplemente porque amo a Dios. Si yo quisiera pecar, entristecería el corazón del Señor. Eso es todo. Es como un hijo que siempre quiere agradar a su papá, porque su papá le ha dado todo, le ha dado la vida, le ha dado bienestar, ha trabajado para que él pueda comer diariamente, etc. Entonces el hijo está contento, está feliz y siempre quiere que su papá esté contento. Esta es la misma situación. Nosotros no pecamos por amor a Dios. Y si llegáramos a pecar, abogado tenemos, como dice la palabra. O sea que Dios es nuestro intercesor, el Señor Jesucristo, su sangre, su sacrificio, su obra, ha pagado por todos mis pecados. Entonces la ley ya no me puede condenar. Ese es el punto. No me puede condenar delante del Señor. No sufriré las consecuencias del juicio de Dios. Por eso, Noé, cuando entró al arca, se libró de la ira de Dios. Nosotros, cuando creemos, es como que nos metemos dentro del arca, nos metemos dentro de Cristo, y cuando venga el juicio de Dios, nosotros estaremos dentro del arca, estaremos dentro de Cristo. ¿Por qué viene el aire de Dios? Por quebrantar los mandamientos. ¿Por qué pecar es quebrantar los mandamientos? Transgredir los mandamientos. Y la persona que no cree está fuera del arca, que es Cristo. Así que lo vamos a dejar por acá, que estas palabras puedan ser de bendición y de consuelo en sus corazones. Que Dios le bendiga a todos.